buenos días o buenas tardes para todos nuestros suscriptores. Un saludo muy especial para todas las personas que llegan en el día de hoy a oír esta transmisión. Igualmente un saludo. Hemos venido trabajando en charlas anteriores una temática general que es la relación entre las ideas filosóficas, las principales ideas filosóficas, los principales filósofos y pensadores de la filosofía y su relación con el desarrollo y la evolución del derecho occidental. Hoy vamos a hablar un poco sobre un autor que ha sido muy controversial, que ha suscitado polémicas a lo largo de la historia, quizás uno de los pensadores que ha tenido más contradictores, más enemigos ideológicos y también, por qué no decirlo, verdaderos admiradores, idólatras de Juan Jacobo Rousseau. Por un lado tenemos pues los enemigos de Rousseau, generalmente son personas que ideológicamente se pueden ubicar dentro de lo que podríamos llamar las ideas conservadoras. Gente como Hipólito Taine, que señala que Voltaire es el creador de un despotismo democrático. Uno no sabría realmente cómo conjugar esos dos conceptos. El despotismo y la democracia son totalmente contradictorios. Renan llamó también a Rousseau el padre de una democracia terrorista. Joseph de Maistre, famoso también dirigente político conservador, llamó a Rousseau el creador de una teoría plebeya. Pero quizás el que más ha criticado a Rousseau en la época moderna, contemporánea, ha sido Isaiah Berlin, uno de los grandes pensadores del siglo XX, hoy muy poco leído y estudiado, pero que tuvo una gran influencia sin duda alguna en el pensamiento y en el desarrollo del pensamiento liberal. Isaiah Berlin, en una forma muy injusta por lo demás y exagerada, compara a Rousseau con Hitler y con Mussolini, y llega a decir pues que Rousseau es uno de los grandes y más siniestros enemigos de la libertad humana. Autores más imparciales, comenzando por Goethe y otros autores modernos, han destacado en Rousseau el carácter de ser el fundador de una democracia directa, de ser un demócrata radical, de buscar y criticar en forma certera y aguda la desigualdad de los seres humanos. Desigualdad que por lo demás es uno de los grandes problemas de la humanidad con el tema ambiental, cuando pensamos que en el mundo de hoy 60 personas tienen la fortuna de 3.500 millones de habitantes, es decir, la mitad del mundo. Esa riqueza está concentrada en 60 personas. Esto es una amenaza para la paz y para la tranquilidad del mundo actual. Indudablemente Rousseau fue el que comenzó a señalar muy agudamente, repito, este tema de la injusticia y de la desigualdad. Es el hombre que por primera vez planteó también un tema fundamental, la justicia social. De manera que las opiniones sobre Rousseau, pues como digo, son encontradas, contradictorias, amigos y enemigos que han hablado bien y mal de él. Lo han llamado también algunos el Homero de los pobres, el Homero de los oprimidos, el Homero de los vencidos de la sociedad. En fin, ese es pues el personaje que hoy del cual vamos hoy a hablar. Por otro lado, y antes de entrar ya un poco en los datos biográficos de él, hay que señalar también
unos grandes aportes distintos al tema político del cual nos vamos a ocupar ahora y del derecho, por supuesto, que es el que Rousseau con otros, sobre todo Heine y otros, Goethe mismo, comenzó el romanticismo. En sus confesiones, Rousseau habla en primera persona, es el yo. Desaparece ese concepto de la literatura y del arte clásico, de cierto equilibrio, el yo no aparece para nada, el personaje que narra o pinta no figura, el hombre, el ser individual creador está un poco oculto. En cambio, el romanticismo saca todo lo interior, el yo. Por eso Rousseau en sus confesiones, que es, digamos, su obra romántica, además de la Eloísa, que es una novela, Rousseau va a decir: yo me presento como soy, como yo soy. Es decir, el hombre se desnuda en su intimidad, en su interioridad, para mostrar lo que es, sus bajezas y sus grandezas, sus debilidades y sus fortalezas. Este es un elemento que vale destacar porque el movimiento romántico pues va a recorrer todo el siglo XIX en la pintura, en la escultura, en la literatura, etc. También se ha dicho que Rousseau descubre la niñez. Digamos que hasta Rousseau la infancia no era importante, nadie se ocupaba de la crianza de los niños, eso no era un tema que preocupara a los autores, a los literatos, a los pedagogos, etc. Rousseau se preocupa por primera vez de cómo educar al niño y cómo educarlo para la libertad. Ese es el Emilio famoso. Y el otro tema importante en Rousseau, que tiene hoy gran importancia para el mundo, es el tema de la naturaleza. Conservar la naturaleza, mirar la naturaleza, contemplar la naturaleza, llenarse del espíritu de libertad que la naturaleza nos brinda y nos da. De manera que son aspectos pues positivos, digamos así, de Rousseau, que contradicen mucho todo ese espíritu negativo que se ha querido imputarle a Rousseau. Goethe llegó a decir en algún momento que con Voltaire terminaba una época y con Rousseau comenzaba otra, comenzaba la época contemporánea, sin duda alguna. Rousseau también va a ser, como habíamos dicho en otra ocasión, siguiendo a Simón Chama, un historiador muy importante, contemporáneo, va a ser el lenguaje de la revolución. Las ideas de soberanía popular, las ideas de libertad, las ideas de fraternidad, las ideas de igualdad, que son todo el discurso de la Revolución Francesa, pues van a ser tomadas, sin duda alguna, del pensamiento rousseauiano. Dicho esto, entonces, vamos a mirar algunos datos biográficos de la vida de Juan Jacobo Rousseau. Rousseau nace, como todos sabemos, en Ginebra, en 1712. Él se firmará muchas veces como ciudadano ginebrino, es decir, siempre va a reivindicar su origen de esa ciudad, a pesar de que pues él fue perseguido allí, se quemaron sus obras, etc. Sin embargo, siempre reivindicó el hecho de ser ginebrino más que francés, aunque digamos que su vida y el desarrollo de su actividad intelectual se cumplió en Francia. Cuando él nace, pues su madre, que da a luz, en ese momento muere, de tal manera que queda huérfano de madre, queda al cuidado de su padre y de una tía. Su padre es un relojero y lo incita y lo inicia en la lectura. Ambos leen conjuntamente.
Y dice Rousseau en sus memorias que se leyó toda la biblioteca de su madre, era una persona culta, por lo que parece. Y luego dice él que siguió con la biblioteca de su tío, el esposo de la tía con la cual él se estaba criando. Habla de una infancia feliz hasta que deciden que él aprenda el oficio de notario. Entonces se va a ocupar de servir a un notario en ese oficio. Dice, es un oficio despreciable, no se acomoda a ese oficio y lo echan de ese cargo que estaba desempeñando con un notario. En ese momento entonces la familia decide colocarlo bajo la protección de un relojero que le va a enseñar el arte de la relojería, que era el oficio casualmente de sus padres. Tiene demasiadas confrontaciones con este maestro relojero, se enfrenta con él, lo trata muy mal, maltrato permanente, etc. Él se queja muchísimo de esta situación, al punto de que dice que con este hombre él se vuelve un estúpido, que ya incluso olvida que alguna vez habían existido los romanos. Él ha leído historia, muchísima historia, y se ha embrutecido con este relojero que lo maltrata todo el tiempo, al punto de que ya las nociones de historia que él había aprendido las olvida totalmente. Eso lo lleva a huir de Ginebra, a vagar por muchas ciudades y finalmente va a quedar bajo la protección de una baronesa, la baronesa de Barents, que es una persona muy culta. Es este tipo de mujeres anteriores a la revolución que tienen estos salones literarios, intelectuales, donde se discuten las obras de Voltaire, de Montesquieu, etc., como Madame de Staël, como Madame Roland. Esta es una mujer de ese estilo. Con ella va a vivir, va a ser su amante más o menos unos 13 años. Ella lo va a cultivar, lo va a educar, digamos así. Y durante este tiempo, bueno, lo va a convertir además al catolicismo porque él era protestante, era de Ginebra. Durante este tiempo, Rousseau se aficiona por la música, aprende mucho de música, escribe unas primeras óperas que nunca más se vuelven a representar, entre otras cosas. Y entonces va a estar con ella durante unos 13 años aproximadamente. En 1742 termina su relación con esta dama y se va a trasladar a París. En París va a iniciar una relación con una mujer doméstica, le lavaba la ropa, una mujer absolutamente ignorante, y con ella va a tener una relación larguísima. Finalmente, 20 y tantos años después, se va a terminar casando con ella en 1768. Se va a casar con ella. Con ella tiene 5 hijos. 5 hijos que Rousseau abandona en un orfelinato, en un hospicio. Esto va a ser tremendo porque va a ser uno de los motivos de acusación que se le va a hacer en el futuro. Comienza a colaborar con la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert. Escribe sobre todo artículos de música para la enciclopedia, pero va a escribir un artículo muy interesante sobre economía política. En este artículo va a aparecer por primera vez la idea de la voluntad general, que va a ser clave en su obra El contrato social. En esta obra entonces él define la voluntad general. Dice que la voluntad general tiende a la preservación y al bienestar del todo y de cada una de sus partes. Y va a defender en este artículo para la enciclopedia, primero, la creación de un impuesto progresivo de acuerdo a la riqueza.
Él dice que los ricos deben contribuir en mayor medida al sostenimiento del Estado porque son los que más reciben de la sociedad. Esto es muy importante porque en este momento ni los nobles ni el clero tributan en absoluto. Entonces aquí ya Rousseau introduce una idea de igualdad tributaria diciendo todos deben tributar, pero por supuesto los que más tienen deben tributar más, el impuesto progresivo de acuerdo a la riqueza. Segundo, considera que hay que crear un impuesto al consumo, lo que hoy conocemos en todas partes del mundo como el IVA, un impuesto al consumo directo. Y en tercer lugar, considera que hay que gravar el consumo suntuario con impuestos más altos. Digamos que son ideas muy novedosas en este momento, sobre todo porque tocan uno de los temas más álgidos que va a ser el objeto inicial de la Revolución Francesa. Gravar a las clases altas, cuando se produzca la gran crisis del Estado francés en 1789. En 1750 se presenta con un texto a un concurso que abre la Academia de Dijon, un concurso abierto a todos los autores intelectuales de la época, y él presenta un texto que va a ganar el concurso. Ese texto se llama el discurso sobre las artes y las letras, y las ciencias, perdón. Este discurso es un discurso, diríamos, completamente contrario a lo que piensan los ilustrados de la época. Es uno de los aspectos en los cuales se duda mucho hasta dónde Rousseau es realmente un ilustrado al estilo de Voltaire, de Montesquieu o de Locke, porque no cree en el progreso. Rousseau no cree en el progreso. Él dice que las artes y las ciencias han sido el objeto, la razón de la decadencia. Y comienza a hablar de la decadencia, de lo que va a ser un tema muy reiterado al finales del siglo XIX, sobre todo Oswald Spengler, el famoso libro que él escribe sobre la decadencia de Occidente. Rousseau comienza con esta idea de que el progreso de las ciencias y de las artes va a ser causa de decadencia de las sociedades modernas. Él dice, por ejemplo, que la ciencia es el producto del vano conocimiento, de la vana curiosidad. Esto es una idea muy de San Agustín, una idea muy cristiana de la iglesia primitiva, del cristianismo primitivo. Y dice también que las ciencias son el producto de lo peor, de los vicios. De la superstición, dice él, nace la astronomía. De la codicia nacen las matemáticas, el avance en las matemáticas. De manera que él considera pues que el avance en las ciencias y en las artes no es el progreso, ni mucho menos. Y dice que las sociedades más avanzadas desde el punto de vista artístico y científico han sido dominadas por sociedades menos avanzadas culturalmente. El caso de Egipto, con una cultura avanzadísima, una ciencia avanzadísima, que termina siendo dominado por persas, por griegos, por romanos, por árabes, por turcos, etc. El caso de Atenas, la ciudad más culta de Grecia, que fue aniquilada por Esparta. Y sobre Esparta, este es uno de los defensores de la cultura espartana. Rousseau, sin duda alguna, admira en esa sociedad la austeridad, la disciplina, el amor a la patria, típico pues de los espartanos.
contra muchos otros que siempre criticaron esa sociedad totalitaria, esa sociedad que anulaba al individuo, etc. Rousseau, por el contrario, va a ser el elogio de la vida espartana. En 1755 también, para un concurso que abre la Academia de Dijon, va a presentar un texto, el famoso texto sobre la desigualdad de los hombres y sus causas. Este texto no va a ganar el concurso, como sí había ocurrido con el texto anterior sobre el discurso sobre las artes y las ciencias. Este texto comienza con una hipótesis que hace Rousseau sobre un estado ideal anterior, ese estado de naturaleza del cual siempre hablan los ilustrados del siglo XVIII, un estado en el cual el hombre vive en condiciones de felicidad, no tiene amos, no hay amos ni esclavos, la propiedad es común, es decir, un estado prácticamente ideal. Esta idea de un estado ideal antiguo, etc., está en los estoicos, por ejemplo, está en los padres de la iglesia. El Quijote, por ejemplo, lo recoge en algún momento, lo que él llama la Edad de Oro. Esta es una vieja idea sobre un estado ideal y feliz de los hombres antes de que apareciera ya la vida organizada en sociedad. Los padres de la iglesia habían hablado, entre otras cosas, de que la propiedad privada fue el origen de la desigualdad. Y es la tesis que va a sostener ni más ni menos Rousseau en este texto famoso. Ese estado de igualdad y de felicidad se va a acabar cuando alguien va a acercar un pedazo del terreno, de que es de todos, y va a decir, esto es mío. Comienza la desgracia de la humanidad, según lo relata Rousseau en este famoso documento. Y dice lo siguiente: el primero que cercando un terreno se le ocurrió decir, esto es mío, y halló personas bastante cándidas para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, cuántas guerras, cuántas miserias y horrores habría ahorrado el género humano el que, arrancando las estacas o arrasando el foso, hubiera gritado a sus semejantes: guardaos de escuchar a este impostor. Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y que la tierra no es de nadie. Y sigue Rousseau. Desde entonces, la igualdad desapareció, introdújose la propiedad y las extensas selvas trocáronse en campiñas que hubieron de regarse con el sudor de los hombres, y en los cuales se vio muy pronto germinar y crecer, juntamente con las semillas, la esclavitud y la miseria. Este es pues el relato que hace Rousseau sobre el origen de la desigualdad. Es decir, la propiedad privada fue el origen de esa desigualdad. Y entonces continúa Rousseau. Dice, bueno, los propietarios saben que han adquirido su propiedad de la fuerza, del engaño. Y entonces deciden que es posible que el pueblo despojado se rebele y les quite la propiedad. Y entonces se imaginan una argucia, y es decirle a los desposeídos, mire, hagamos un pacto con leyes justas que nos proporcionen la paz. Es el primer pacto del cual está hablando Rousseau. Un primer pacto.
Y entonces señala que este pacto es un pacto engañoso, es el pacto de los poderosos. Y dice lo siguiente: se necesitaba mucho menos de ese discurso que vamos a hacer unas leyes para que todos estemos en paz, etc. Se necesitaba mucho menos de este discurso para arrastrar a hombres incultos, fáciles de seducir y que no podían privarse por mucho tiempo de tener amos, porque todos corrieron al encuentro de sus cadenas. Tal fue o debió ser el origen de la sociedad y de las leyes, que destruyeron la libertad natural, fijaron para siempre la ley de la propiedad y sujetaron al género humano en lo sucesivo a la servidumbre y a la miseria. Tenemos aquí pues un primer pacto, un pacto engañoso, un pacto de los poderosos para someter en forma legítima, llamémoslo así, a los desposeídos y lograr que acepten el dominio de los más fuertes. Por eso, cuando Rousseau va a hablar de su famoso contrato social, va a comenzar ese relato con este texto: el hombre nace libre y sin embargo por doquier se encuentra encadenado. Es una visión hipotética la que plantea Rousseau, desde luego, para señalar cuál es el posible origen de la sociedad civil, del poder político, de la desigualdad sobre la cual se asienta esa sociedad. Pero, lógicamente, esta idea de Rousseau es una idea, llamémoslo así, especulativa. Es una imaginación que Rousseau establece en este texto. Sin embargo, la idea de Rousseau sobre el origen de la desigualdad es una poderosa intuición. Es una poderosa intuición porque definitivamente la antropología moderna, que van a ser mucho después de Rousseau, va a establecer que efectivamente las llamadas inicialmente sociedades primitivas, término despectivo que ha sido modificado por la antropología para llamar a estas sociedades que tienen un desarrollo de cultura distinto al nuestro, llamarlas mejor sociedades prehistóricas, sociedades anteriores a la civilización urbana, por ejemplo. Han demostrado que efectivamente, estas investigaciones, que efectivamente hubo un periodo de igualdad entre los seres humanos en estas primeras comunidades prehistóricas. Es el caso, por ejemplo, de Lewis Morgan, que fue el creador de la antropología moderna, que realizó una serie de investigaciones sobre las comunidades indígenas norteamericanas y a partir de allí estableció que estas comunidades habían vivido en condiciones de igualdad, propiedad común de la tierra y normas muy estrictas para mantener y preservar esa igualdad. Pero alguien dirá, bueno, esto, Lewis Morgan, 1877, ya de luego la antropología ha evolucionado. Sin embargo, encontramos lo siguiente. Ian Morris es un antropólogo contemporáneo que ha escrito un libro que se llama Cazadores, Campesinos y Carbón, donde trata de mostrar cómo los desarrollos tecnológicos tienen que ver con el desarrollo de la moral. Y dice él lo siguiente: nuestras principales ideas sobre la vida prehistórica, es decir, de estas comunidades que se llamaban inicialmente primitivas, no ha cambiado en absoluto
desde 1877, cuando Lewis Henry Morgan publicó su libro Las sociedades primitivas. De manera que esa intuición de Rousseau sobre una igualdad primitiva se ha venido confirmando con el estudio de sociedades prehistóricas o primitivas en un sentido no peyorativo, que todavía existen, que todavía subsisten en muy pocos lugares de la Tierra, pero que más o menos permitirían intuir cómo era la vida del hombre hace cientos y miles de años en las condiciones de sociedades primitivas, condiciones de igualdad de todos los miembros de esas comunidades. Otro antropólogo, historiador, ha escrito un libro muy famoso hoy, El Gran Nivelador, con un título que coincide mucho con la idea de Rousseau. Se llama El Gran Nivelador, Violencia, Historia de la Desigualdad desde la Edad de Piedra hasta el siglo XXI. Walter Scheidel es el autor de este libro, que coincide prácticamente con las ideas intuidas en su momento por Juan Jacobo Rousseau. De manera que la antropología moderna pues, ha confirmado esa intuición, esa hipótesis con la cual trabajó Rousseau el famoso discurso sobre la desigualdad de los hombres. Este discurso lleva a Rousseau a enfrentarse realmente a Voltaire. Este es el momento, digamos, culmen de esa confrontación. También va a tener problemas con Diderot, que había sido pues su mentor para que escribiera en la enciclopedia. Y Voltaire entonces va a escribir un texto, Las costumbres del ciudadano, donde denuncia cómo Rousseau, que se presenta como un buen hombre, pues ha abandonado a sus hijos en un hospicio. Es un hombre que es contradictorio en su conducta, se presenta como un buen ciudadano y resulta que es un mal padre de familia, etc. Y algún autor ha dicho que este texto contra Rousseau, escrito por Voltaire, ya muy viejo en ese momento, multimillonario, y que se ensaña con un pobre filósofo, pobre y humilde como era Rousseau, no engrandece a Voltaire este ataque a Rousseau. Rousseau va a escribir 5 años después una carta a Voltaire, le va a decir que lo odia porque le ha hecho mucho daño, ha dañado su fama, su prestigio, pero que lo sigue admirando como un genio literario. Esa es la nobleza de Rousseau. ¿Qué hay en el fondo en este texto de la desigualdad? Indudablemente aquí el gran contradictor de Rousseau es Hobbes. Hobbes ha dicho: el hombre es malo, el hombre es codicioso, el hombre es ambicioso, el hombre está imbuido de odio contra los que tienen. Y Rousseau va a decir: no, un momento, el hombre es bueno, el hombre es feliz, los hombres viven iguales. Tiene 2 sentimientos, dice Rousseau: el sentimiento de su propio amor propio, su amor propio, y la compasión, es decir, el sentimiento de solidaridad con el sufrimiento de los otros. Es un hombre bueno. ¿Qué va a ocurrir? La propiedad privada va a dañar al ser humano. Le va a crear la ambición, la codicia de los poderosos y la envidia y el odio de los desposeídos. De manera que contra Hobbes va a decir Rousseau: el hombre no es malo por naturaleza, es la evolución de la sociedad. El mismo tema de su discurso sobre las artes y las ciencias. Es la sociedad la que termina pervirtiendo al ser humano.
Como el tema de Rousseau es un tema bastante complejo y largo, hemos pensado hacer una segunda sesión para ocuparnos básicamente de su texto clave, clásico y más influyente, que es el contrato social. Por tanto, dejamos por hoy esta charla de Rousseau y abrimos entonces el espacio para invitarlos a ustedes a la próxima sesión para que trabajemos el tema del contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Muy buenas tardes para todos y los espero en la próxima oportunidad.